Hey gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en esta ocasión nos toca hablar, por supuesto, de libros. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de esos libros que, híjole, por más que uno lo lee, no deja de encontrar algo nuevo cada vez y cada vez que uno lo lee, uno lo disfruta todavía más. Y ojo, que es un libro que digamos que no es difícil de leer, pero sí es largo, es extenso, completísimo. Es de esos libros que, sabe que cuando uno habla de libros, suele decir que los libros muy buenos son esos que son como un círculo perfecto. Es decir, todo tiene una conexión, todo tiene un final, etcétera, etcétera. Hablar de 2666 de Bolaño y decir que es un círculo perfecto es no hacerle justicia al libro. Wow. En serio. De antemano, de antemano le digo, léalo. Si no lo ha leído, léalo. Usted necesita leer 2666 de Bolaño. Es wow. No importa cuántas veces yo diga que es perfecto, no, nunca le voy a hacer justicia. En serio, léalo, de antemano. Pero bueno, vamos. Este libro está compuesto, de hecho, por 5 libros pequeños. Por eso le digo yo que decir que es un círculo perfecto sería un poco injusto, ¿no? Es una serie de círculos perfectos. Es como una historia dentro de una historia, ¿no? Como ir descubriendo matrioshkas de estas muñequitas rusas, ¿no? Que es una muñeca dentro de otra. Para hacer una mala analogía, y perdón, es como ir leyendo de Sandman. Digo mala analogía porque estamos hablando de un tipo de literatura muy distinta. Ninguna de las dos es mala, por supuesto, todo lo contrario. Pero, pues, vamos, que esta es un poco más real, un poco más cruel. Le decía, está compuesto por 5 libros, digamos, pequeños, entre comillas, y todos están relacionados aún así de manera un poco que uno dice, wow, vaya forma de relacionar este libro con los otros 4, ¿no? Comienza con 4 críticos literarios. Este es el primer libro, estamos hablando del primer libro. Los críticos son Liz Norton, que es la única mujer, Jean-Claude Pelletier, Piero Morini y Manuel Espinosa. Es decir, una inglesa, un francés, un italiano y un español. Y pasa que tienen una fijación un tanto enfermiza con un escritor que se hace llamar, este es un alias, por supuesto, Benno von Archimboldi. Y este se ha convertido realmente como en su guía intelectual, ¿no? Casi que espiritual, y deciden que tienen que conocerlo, ¿ya? Y empiezan a viajar por lugares en donde se supone que han visto a Archimboldi, sin encontrarlo, por supuesto. Sin embargo, una pista les termina diciendo que podría estar en una ciudad mexicana que se llama Santa Teresa. Así que los escritores se van para allá y digamos que en el ínterin empieza a haber una relación amoroso-sexual entre Norton, Pelletier y Espinosa. Morini de momento, pues, obvio, siendo que no lo mencioné, está afuerita. Pasa también que Morini está condenado a una silla de ruedas y tiene una salud bastante delicada, así que pues digamos que de momento él no entra en este trío amoroso. Obvio que no entra porque eso sería cuarteto. Tontito el muchacho. En todo caso, le decía yo, es una relación amorosa quizá un poco culpable, ¿no? Porque pues tanto Pelletier como Espinosa tienen conocimiento de que el otro tiene una relación con Liz Norton. Sin embargo, en un momento determinado se lo confiesan uno al otro. Y sí, mira, sí, yo pues salgo con Liz. Ah, sí, yo también. Y llegan incluso al momento en que comparten esa, digamos, cama los 3, ¿no? Así que, pues, bueno, Morini obviamente se queda en su Italia porque, pues, están bastante delicados de salud. Pero, pues, bueno, digamos, estos 3 críticos llegan a Santa Teresa y poco a poco pues, se van impregnando de la cultura del lugar. Y se enteran también de que ha habido una serie de crímenes graves, o hoy en día se llama feminicidio, porque obviamente estamos hablando de crímenes contra mujeres serios, ¿no? Y un montón.
montón, ¿no? Si mal no recuerdo, son poco más de 200 crímenes en los últimos años en el pueblo de Santa Teresa, ¿no? Y pasa eso, como le decía, durante muchos años una cantidad obscena de cadáveres de mujeres han ido apareciendo. Pero volviendo a los críticos, ojo, que esta parte de los crímenes es prácticamente el vínculo que une todos los libros. Espinosa se enamora de una lugareña, de una mexicana, y durante toda su estadía en Santa Teresa se dedica a pasar el tiempo con ella y llega incluso a prometerle que cuando regrese, porque obviamente pues tiene que regresar a su nativa España, cuando regrese pues va a formalizar el vínculo que tiene con la muchacha, ¿no? Ahora, durante la estancia en Santa Teresa, los críticos dan un par de charlas en la universidad en donde conocen a Óscar Amalfitano, quien resulta ser de origen chileno, pero que antes de vivir en Santa Teresa había vivido por muchos años en Barcelona. ¿Sabe que esta parte bastante emblemática en cuanto a la naturaleza latinoamericana, ¿no? Porque andamos brincando por todos lados y al menos yo, que soy salvadoreño, puedo decirle que yo no sé si decir con orgullo o simplemente decirlo, hay un montón de salvadoreños por todos lados. Somos, por hacer una mala analogía, como los Toyota, uno los mira por todos lados. Eh, pero bueno, los críticos finalmente se marchan de Santa Teresa sin haber encontrado a la escritora Archimboldi, y Liz Norton, aquí viene lo siguiente, vamos, gracioso, cruel, pero muy real, se da cuenta de que todo el tiempo que ha estado en esta relación, este trío amoroso entre Pelletier y Morini, entre Pelletier y Espinosa, se da cuenta que al final de cuentas a quien realmente había extrañado era a Piero Morini. ¡Tarán! Fin del primer libro. Ahora, el segundo libro es básicamente la historia de Óscar Amalfitano, quien además tiene una hija que se llama Rosa, obviamente Rosa Amalfitano, quien resulta que llega a Santa Teresa huyendo de su vida anterior, de su antigua esposa, que también termina en una relación un poco enfermiza con un poeta filósofo, porque al final de cuentas termina muy mal, ¿no? Porque el poeta no le hace caso, o bueno, más bien tiene un encuentro sexual, y pare de contar, pero para el poeta pues eso es como ver llover, ¿no? Nada más. Así que ella termina viviendo en la calle, termina también teniendo un encuentro sexual con un chofer en un cementerio, es decir, como que va en una progresión un poco autodestructiva, ¿no? Así que pues de eso va huyendo Óscar Amalfitano. Pues bueno, por cierto, la esposa obviamente es la madre de Rosa, ¿no? Quien lo abandona y pues nada, él termina ahí, en Santa Teresa, ¿no? Él termina refugiado, digamos, en Santa Teresa, huyendo de todo. Sin embargo, al empezar a darse los crímenes, él también tiene un cierto grado de temor, sobre todo por su hija, ¿no? Porque precisamente los crímenes son contra mujeres, son feminicidios puros y duros. Y ese es el tercer libro, es básicamente la historia de cómo Oscar termina haciendo su vida a base de huidas, porque eso es lo que sucede. Oscar huye de su propia realidad y termina asentado en Santa Teresa. El tercer libro es sobre un periodista apodado Fate, que llega a Santa Teresa supuestamente a cubrir una pelea de boxeo y que se encuentra en casa de unos amigos que han conocido ahí en Santa Teresa. Y de repente se da cuenta de que hay una chica que está pero como un queso, ¿no? Y pues que le gusta y es de esos amores repentinos y él hace todo lo posible pues por eso, por digamos llevar a un feliz término ese amor repentino que ha sentido por esta chica. Anterior al encuentro, Fate se da cuenta de todos los asesinatos de las mujeres que han ocurrido en Santa Teresa y conoce también a otra periodista que le cuenta todavía más detalles con respecto a dichos asesinatos. Estando en casa de los amigos, repentinamente comienza, por alguna razón, sexto sentido, no lo sé, empieza a temer por la vida de la muchacha, de la que de verdad está pero arrastrando la cobija por la calle de la amargura. Y en un arranque de temor sale corriendo de la casa en donde se han reunido y estando al seguro de que algo le puede ocurrir a la chica, decide ir a su casa en donde el padre de la chica, ni más ni menos que
Óscar Amalfitano, les termina dando dinero con la condición de que saque a Rosa, la chica de la que Fate está enamorado. Sí, unión deliciosa de entre un libro y otro, por cierto. Le decía que le da dinero para que la saque del lugar, ¿no? Y de esa manera, pues, evitar que su hija sea una víctima más del feminicidio. La periodista que ha conocido a Fate lleva a cabo una entrevista con el presunto asesino, un hombre de origen alemán que se llama Klaus Haas. Y ese es el final del tercer libro. El cuarto libro es un poco oscuro, tal vez, porque no hay una historia per se. Es simple y sencillamente un recuento puro y duro si no de todos, al menos de muchos de los asesinatos que han ido ocurriendo en Santa Teresa a lo largo de los años. Y también es un pequeño recuento, digamos, de las historias de poder, de corrupción, de ambición desmesurada de mucha de la gente, de muchos de los políticos de ahí, de Santa Teresa, que obviamente no tienen nada que envidiarle a todos los políticos y a todos los extremadamente ambiciosos de cualquier país de nuestra queridísima Latinoamérica, muy especialmente, se lo digo porque obviamente yo vivo aquí, de acá, del Salvador. Y eso es todo, de eso va el cuarto libro. Es un poco crudo, sobre todo porque se da una descripción muy al estilo de los reportes de la morgue, digamos, cómo han muerto una enorme cantidad de mujeres, muchas de ellas por asfixia, ¿no? Les quiebran el hueso ioides y obviamente pues mueren asfixiadas. Fin. Hasta ahí, cuarto libro. El quinto libro le corresponde ni más ni menos que a Benno von Archimboldi, el escritor con el cual se han obsesionado los primeros 4 críticos literarios del primer libro. Y nos enteramos de que su verdadero nombre es Hans Reiter, que vivió con su padre, un cojo, su madre, una tuerta, y su hermana menor, Lotte, quien lo adoraba. Me imagino que debe pronunciarse Lot, porque son de origen alemán, digamos. Le digo, Lot adoraba a Archimboldi. Hans, que se va a combatir en la Segunda Guerra Mundial del lado de los alemanes, por supuesto, porque vivía en la zona, ¿no? Siendo que él era alemán. Y recurre a territorios así de esos, wow, crueles, ¿no? Y conoce a una enorme cantidad de personas, incluyendo una baronesa, con la cual, de hecho, ya la había conocido anteriormente porque la mamá solía trabajar en los años de la niñez, pleca juventud de Hans para los von Zumpe. Ese es el apellido de la baronesa con quien se vuelve a encontrar ya en sus años de guerra. La bendita baronesa tiene como amante a un general que termina siendo crucificado por sus propios soldados en un momento de la guerra. Al final de la Segunda Guerra Mundial se reencuentra con una muchacha de nombre Ingeborg que está loca. No, ¿qué le digo? No hay otra forma, creo yo. Debe haber una forma como que mucho más profesional de decirlo, pero yo no soy psiquiatra, así que como una cabra, vamos. La niña le faltan como 10 pa'l peso. Pero comienza a vivir una historia de amor, y de hecho, hay que decirlo, es una historia de amor bonito. Él se preocupa mucho por ella dentro de su locura quiere mucho a Archimboldi. Es una historia muy bonita, muy tierna, que es como que digamos, ese oasis al que uno puede llegar a beber agua dentro de toda la aridez del libro, ¿no? Realmente es una historia muy bonita dentro de la crueldad del libro, porque el libro es muy crudo, muy cruel, y por consiguiente es precioso, créamelo. Le decía yo, empiezan a vivir una historia de amor. Desafortunadamente, la historia de amor, como no puede ser de otra forma, termina con la muerte de Ingeborg por una enfermedad muy grave a la que no puede superar. Pero a estas alturas, Hans Reiter ha comenzado a escribir y se ha cambiado su nombre al de Benno von Archimboldi, en honor a un pintor del que ha leído en un diario que encontró en una casa en la que vivió durante los años de la guerra. Y por temor a que lo encontraran los soldados estadounidenses, es que él empieza a darse un nombre distinto.
Mientras es prisionero de guerra, mata a un compañero de celda que durante la guerra mató a 500 personas. Él se lo confiesa a Arcimboldi. En sus intentos por ser publicado por alguna editorial, esto ya es punto de aparte por supuesto, conoce a un editor de apellido Bubis. Sí, lo sé. Sobre todo para los amigos mexicanos es como que un albur casi. El apellido, repito, es Bubis. Termina publicando todos los libros de Arcimboldi porque tiene una confianza absoluta de que Reiter, o sea, Arcimboldi, va a llegar lejos, muy, muy, muy lejos. Tanto es así, de hecho, que al inicio leemos que ha sido nominado un par de veces al Nobel, pues nunca lo ha ganado. Cuando Arcimboldi conoce a la esposa de Bubis, se da cuenta de que, ¡tarán!, no es ni más ni menos que la baronesa von Zumpe, de quien Bubis obviamente está pero prendadísimo. Al parecer, pues la baronesa es preciosa. Una vez muerta, pues Ingeborg, repito, Arcimboldi se dedica a vivir en varios lugares de Europa y la baronesa pues solo sabe de él cuando le escribe y le dice, hey, aquí está este libro, y ella le manda, aquí están las ganancias del libro, que ya a esas alturas son ganancias bonitas, ¿no? de esas que dan gusto. Graciosamente, cuando allá de cuando en cuando que se reúne con Arcimboldi, la baronesa se convierte en amante de este. ¿Sí? Volvamos un poquito a la hermana de Arcimboldi, Lot, que por otro lado se ha casado con un mecánico que tiene un taller y con quien tiene un hijo. El nombre del hijo es Klaus Haas. Yep, el mismo que está condenado en Santa Teresa por sospecha de haber matado a 200 y tantas mujeres. En ese momento, pues es un muchacho rebelde que al cabo de un tiempo se va de la casa y termina yendo a Estados Unidos. Y finalmente se mueve hacia un pueblo de México que se llama Santa Teresa, en donde se le acusa de haber cometido una serie de asesinatos, como escuchó. Y pues nada, eso. Lot, sin embargo, pues se da cuenta de que el muchacho está en México y a estas alturas ya el esposo de Lot ha muerto. Así que ella viaja con una traductora que le ayuda pues a entender qué carajos está pasando. Digo, qué es lo que está pasando. Perdón, si en su país lo que acabo de decir es una mala palabra, créame, aquí en El Salvador no lo es. Así que es la costumbre. En todo caso, pues bueno, los años van pasando y el juicio de Klaus llega a un punto muerto. Así que Lot se mantiene viajando. Alguna vez durante sus viajes, por no tener nada más que hacer, compra un libro y mientras lee se da cuenta de que están narrando su juventud. La sorpresa, ¿no? ¿Quién está escribiendo esto? Y se da cuenta de que es un tal Benno von Arcimboldi. Pero obvio, ella deduce inmediatamente de que se trata de su hermano, al que ya daba por muerto hacía muchos años. Se contacta con la editora de su hermano y de esa forma él, su hermano, es decir, se entera de en dónde vive su hermana, con la que se termina reuniéndose, se entera de lo que ha pasado a su sobrino Klaus, mientras que su hermana le pide que vaya a México y lo solucione. El último párrafo de este libro es Arcimboldi, que se va de viaje a México. ¡Ah! Es precioso. De verdad, en serio, este es uno de los libros más disfrutables de la historia. Obviamente esta es una opinión muy personal, pero hombre, así es. Hablemos un poquito del libro, ¿le parece? La historia de por sí, tal y como se lo contaba yo en un principio, es un círculo, una serie de círculos perfectos, que todas se van uniendo de una forma a veces sutil, a veces bastante interesante. Sin embargo, además de todo lo que ya le comentaba del libro, hay algo a lo largo de todo el libro que son una serie de pequeñas historias que van perfilando así como que prácticamente una especie de disección idiosincrática de todas las regiones por las que el libro va pasando. Así pequeñas e inconexas, al menos en apariencia, pues, son historias chiquititas, son las que realmente le dan como que le ponen la sal y la pimienta al libro. Van elaborando, híjole, una pintura deliciosa sobre costumbres buenas y malas de las personas, de las regiones, de cada una de las idiosincrasias. Entonces, ahí es lo bonito. Hay un párrafo muy, pero muy emblemático, muy ejemplificante, digamos, de nuestra cultura. Se lo leo así textual. Eso sí, sopas. Muchas sopas por aquí, sopas por allá, mucho híjole, mucho chale, mucho sácatelas, pero a la hora de la verdad, aquí nadie tiene memoria de nada, ni palabra de nada, ni huevos para hacer nada. ¡Auch! Esa
ese párrafo siento yo que muy a mi pesar describe en gran manera nuestra idiosincrasia latinoamericana. Mucho, qué injusticia, mucho, híjole, qué regada, mucho, cuánta mujer está muriendo. Pero a la hora de tener que enfrentar la realidad, tener que plantarse enfrente y alzar la voz y decir, ya no más, demonios, ya no más. Ahí no hacemos nada. Ese párrafo en particular, siento yo que es de gran manera un triste ejemplificante de nuestra cultura. Hablo, por supuesto, muy a nivel salvadoreño, aunque me imagino también puede extrapolarse a nivel latinoamericano, casi que en general, pero salvadoreño en particular, sin lugar a dudas. Así que, pues bueno, y ojo, que el párrafo obviamente hace referencia a Santa Teresa en México, pero con todo el dolor del maldito mundo. Es una fotografía cruel y fiel de nuestra idiosincrasia como región, como Latinoamérica y, desafortunadamente, como humanos. En fin, Bolaño nos presenta una realidad un tanto incómoda de aceptar, disfrazada, entre comillas, digamos, como una historia de verdad maravillosa. Y nos obliga a vernos en ese deformado retrato de Dorian Gray que guardamos en lo más profundo de nuestro ser desde hace tantísimos años. Y se va afeando cada vez que frente a lo injusto, a lo violento, a lo incorrecto, volvemos la mirada hacia otro lado. Tanto las historias que se llevan a cabo en Latinoamérica, en México en el libro, pero en toda Latinoamérica, de forma generalizada, hasta la que se lleva a cabo en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y después con Hans Reiter o Benno von Archimboldi, Bolaño nos presenta con esas partes de la humanidad que no queremos ver, pero que están ahí. La indiferencia, la crueldad, los caprichos de los intelectuales, los excesos de los poderosos, la complicidad de los subyugados, la forma humana de hundirse a sí misma y disfrutar poco a poco de ese hundimiento. 2666 es simplemente esa cara que vemos en ese pariente no deseado que nos visita cuando no queremos recibir visita alguna. Es esa fotografía abigarrada que no queremos ver, pues nos hace ver feos. Es un libro extremadamente bueno. Y uno no puede menos que lamentar la muerte de Bolaño. Sí, en caso de que usted no lo supiera, pues ya murió, desafortunada y adoloridamente ya murió. Y créame, eso es lo que yo le decía al inicio, esto es una lectura, híjole, obligatoria, al menos extremadamente recomendada, vamos. Consigue el libro, de verdad, léalo, asómbrese con la capacidad de Bolaño, es entrañable. Además, recuerde, lea en general. El conocimiento es poder. Hasta la próxima.